Pregunta del día sobre la legislación y la aplicación de esa legislación para prevenir toda forma de violencia contra la mujer. Hemos invitado a la representante de ONU Mujeres en el Ecuador, Alison Vázquez, con quien vamos a conversar justamente sobre cuál es el estatus y si existen o no cifras oficiales de violencia contra la mujer. La data es importantísima para tomar siempre resoluciones y políticas públicas que ayuden a direccionar acciones para erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Vamos a ponerla a Alison entonces en pantalla para conversar con ella, oficial de ONU Mujeres. Alison, muchísimas gracias por atender desde tan temprano nuestra llamada. Muchas gracias, Fernando. Buenos días. Gracias por la invitación. Muy buenos días. Decía yo que a pesar de que siempre en artículos, en investigaciones académicas, las cifras resultan alarmantes, no se percibe como que el Estado haya perseguido tener cifras reales y actualizadas sobre sobre los índices de violencia contra la mujer en el país. ¿Qué tan reales son las cifras desde las cuales se construye política pública en este sentido? Bueno, es una muy buena pregunta, Fernando. En realidad, por lo general siempre hay un subregistro en todo el mundo respecto a las cifras de violencia por muchas razones, porque existen los casos de violencia y no se denuncian y no se concretan y no llegan a finalizarse, porque no entran en el sistema de justicia, porque son catalogados como otro tipo de delitos, por ejemplo, en el caso de femicidio, pero también porque no existen sistemas de información adecuados, ¿no? Es decir, nosotros tenemos encuestas, por ejemplo, pero las encuestas son, recuerde usted, una muestra. En realidad no se tienen los registros administrativos que son realmente los datos, ¿no es cierto?, y la fuente real de donde se debería sacar la información. De todas maneras, con todas estas fallas que existen, conocemos que en el mundo 1 de cada 3 mujeres sufre de violencia. En el Ecuador este porcentaje es de 65%, de acuerdo a la data del 2019, ¿no? Es decir, con esas cifras realmente alarmantes, ¿no es cierto?, mucho más altas, por ejemplo, que las cifras de pobreza, por poner una comparativa, es que se definen algunas de las políticas públicas. Por ejemplo, en el Ecuador existe la Ley de Erradicación contra la Violencia, aprobada desde el 2018, y un plan de erradicación contra la violencia, pero ya escuchaba yo los comentarios que hacía el público, pero que también ustedes afirmaban. En realidad la normativa está allí, pero falta mucho para poder implementarse en el Ecuador. ¿Y cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son esas herramientas que faltan? ¿Es una cuestión de inversión? ¿Es una cuestión de atención? ¿Es una cuestión de un estudio un poco más académico, más informado, un poco más robusto sobre este tipo de temas? Es decir, ¿dónde deberían dirigirse los disparos en este momento desde el sector público? Bueno, en realidad son las 3 cosas que usted mencionaba. En primer lugar, la ley para la erradicación de la violencia necesita muchísimos recursos porque tiene elementos muy fuertes de atención, por ejemplo. Nosotros tenemos en el Ecuador una red de casas de acogida, pero fíjese que nos llegan a 8 las casas de acogida en el país, pero además les falta infraestructura, les falta espacio, las mujeres no tienen acceso necesariamente, les falta mucha capacidad técnica, muchos recursos, muchos apoyos que las mujeres deberían recibir. Entonces, todo lo que es atención de acogida es un tema que realmente necesita mucha inversión, mucha infraestructura. Pero también está el sistema de información que yo le mencionaba, también está todo lo que tiene que ver con que el sistema de justicia pueda estar preparado, pueda canalizar, pueda poder procesar bien los casos de violencia. No tenemos jueces especializados en eso, pero todo el sistema de justicia debería capacitarse. Esa es inversión también, pero también es conocimientos, fortalecimiento. Y hay una cuestión que es importantísima, ¿no?, y que está como a la base, digamos, de toda esta problemática, y tiene que ver con cambios culturales que son importantes, cambios culturales que además se deben dar desde el sistema educativo, pero también en los medios de comunicación y en la sociedad en general. El Estado con política pública puede apoyar también a eso. Es decir, es una conjunción de varios factores, para lo cual realmente, por ejemplo, hasta el año anterior solamente teníamos alrededor de $600 millones, y en realidad se necesita muchísimo más para poder hacer esta inversión. Esto es un acumulado desde el 2018, fíjese usted, eso es una cifra realmente irrisoria para la inversión que se necesita. Solamente le pongo un comparativo. La GIZ hizo un análisis de cuál es el impacto de la violencia contra las mujeres en términos económicos en el Ecuador, y llegaba más o menos a 2 puntos del PIB, lo que se pierde, lo que la economía del Ecuador pierde cuando se violenta por el lado del
trabajo, solamente por el lado del trabajo, sin calcular siquiera los costos, el trabajo y la economía, digamos, sin calcular siquiera los costos psicológicos y de salud que esto implica, ¿no? Es decir, la inversión debe ser muchísimo mayor. Nosotros ahora tenemos en el presupuesto del Estado un proyecto de 24 millones que más o menos en algo podrá paliar, pero bueno, frente a los 600.000 que existían, realmente es bastante, sin embargo, para nada suficiente respecto a la cifra, por ejemplo, que yo le daba, ¿no? Por supuesto. Ahora, Alison, y si estoy equivocado, te voy a solicitar que me corrijas, pero habíamos visto estas cifras, ¿no? 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia de género en el Ecuador, al menos en las cifras que presenta el INEC. Esta violencia está dividida en distintas formas. Hay violencia psicológica, que registra un mayor porcentaje, violencia física. Y acá un tema que me preocupa mucho porque siento o percibo yo, y de nuevo, si estoy equivocado, corrígeme, que es una condición que podría arrastrar otros tipos de violencia o abrir la puerta a otros tipos de violencia, que es justamente la que mencionabas, la violencia patrimonial, la imposibilidad de la mujer de agenciarse una vida por fuera de este entorno que la está violentando. ¿Cómo podría de alguna manera trabajarse sobre ese punto específico para pues desde ahí empezar a cerrar las puertas a los otros tipos de violencia? Sí, efectivamente, la pobreza relativa, la dependencia económica son elementos importantísimos que influyen en el incremento de la violencia, porque evidentemente las mujeres que están siendo violentadas y que están viviendo discriminación y este tipo de situaciones no pueden salir de sus hogares, es decir, se les dificulta salir, se les dificulta separarse porque tienen independencia económica, ¿no? Y también al otro lado, si es que tuviesen dependencia económica, generan unas relaciones de poder diferentes dentro de los hogares y de esa forma también se puede prevenir, ¿no? Violencia patrimonial llega digamos, a llamarse tal cuando realmente se ejerce un poder de la decisión sobre los recursos, sobre el uso de los recursos económicos. No se entrega a las mujeres recursos económicos en estas situaciones de dependencia, pero también a veces se abusa de ellos, es decir, las mujeres son usurpadas de sus recursos económicos, por ejemplo, de sus activos, etcétera, ¿no? En ciertas situaciones. Eso tiene muchísimo que ver, obviamente, con los impactos de la situación económica que generan, que tienen mayor fuerza frente a las mujeres. 35% de las mujeres en el Ecuador no tienen ingresos propios. Esa es una cifra importantísima, es decir, depende en este caso, su pareja, su familia o el Estado finalmente, ¿no es cierto?, para tener sus recursos de sobrevivencia. Pero también existe una brecha salarial que todavía persiste, 20% más o menos en estos años. Ha bajado ahora un poquito, pero porque los varones también bajaron muchísimo su salario en la crisis. Pero persisten estas desigualdades, persiste la informalidad, la precariedad en el trabajo, y esto confluye en esa situación de dependencia que se señalaba y obviamente alimenta las situaciones de violencia que mencionábamos, ¿no? Y justamente a partir de lo mencionado, Alison, ¿se tiene números de la incidencia de la pandemia? O sea, ¿en qué situación nos encuentra la pospandemia en cuanto a los números o a la elevación de los números de violencia? Bueno, hay un tema que está de fondo también y es que no tenemos cifras oficiales de violencia para después de la pandemia, ¿no? De lo que nosotros hemos podido ver, de los cálculos que se han hecho, por ejemplo, hay una cifra que sí es oficial, digamos, que son las llamadas que se hicieron de auxilio, ¿no es cierto?, por el 911, que se elevaron en 3 veces, por ejemplo. Eso significa que sí que hay una problemática que se elevó. Obviamente se intuye que fue por el confinamiento, porque las mujeres estaban viviendo con sus agresores o sus potenciales agresores, pero además hay una situación de estrés muy fuerte. Cuando existe una situación de estrés, de crisis muy fuerte, se exacerban los conflictos del interior de los hogares. Eso también nosotros como mujeres, Naciones Unidas levantó información sobre estas situaciones de conflicto. La población afirmaba que sí que se aumentó esa situación de conflicto, pero también aumenta la pobreza, el desempleo, etcétera, que son factores causales clarísimos, ¿no? Entonces creemos que sí aumentó la violencia, los eventos de violencia, incluso los de femicidio, e incluso también una problemática que tiene mucha relación, que es el tema del abuso sexual, por ejemplo, a las niñas y a las adolescentes, que también se da en el marco de los hogares, ¿no? Seguramente hay un incremento, pero
Como le digo, no hay cifras oficiales, claro, nosotros no podemos dar una cifra, pero estamos seguras de que eso pudo haber aumentado. Y bueno, también la pobreza relativa, el hecho de que las mujeres salieron del mercado laboral, y todos esos factores seguramente tuvieron un resultado, un incremento de la violencia. Por eso es muy necesario que se vuelva a levantar información oficial, que volvamos a tener una encuesta y que se refuercen los registros administrativos de nuevo, como mencionaba al inicio, ¿no? Alison, para una víctima de violencia este es un proceso durísimo, tanto denunciarlo como sacarlo del foro interno, es decir, tan sencillo como contárselo a una madre, a una hermana, a una amiga, y empezar a exteriorizar este estado de víctima de la violencia. ¿Cuál es el tipo de acompañamiento que debe darse para que en ningún, o más bien, para que en todo este proceso no sean constante y permanentemente revictimizadas las personas que buscan hacer una denuncia? Bueno, existen varios protocolos que se han desarrollado. Como decíamos al inicio, leyes no nos faltan, protocolos no nos faltan. Las instituciones saben, o sea, hay un proceso de activación, ¿no es cierto? Desde la policía, que es, o digamos las instituciones donde la mujer puede ir, las mismas casas de acogida, la defensoría, luego obviamente el sistema de justicia. Existe un protocolo que se debe seguir. No necesariamente es conocido, y no necesariamente es conocido más en nivel local. Si usted se acuerda, hubo un caso absolutamente escandaloso hace unos años con un ciudadano venezolano que fue un femicidio público, publicado y visto en los medios, y hubo una parálisis de la institucionalidad. No hubo cómo activarse, no tenían la orden de activarse, nadie se activó, no se activó el primer punto y el resto no pasó nada. Y el femicidio ocurrió en plena calle, enfrente de los medios de comunicación, sin que ocurra nada, ¿no? El proceso de atención está, las instituciones no lo conocen necesariamente, y en muchas ocasiones no se atreven a activarlo tampoco porque no tienen el suficiente conocimiento de la seguridad o se quedan trabados los siguientes pasos, ¿no? Yo creo que es muy importante que sepamos cómo actuar, obviamente en la comunidad, en la familia también, pero este proceso que se ha conocido a los niveles más pequeños de la localidad, inclusive a nivel comunitario, a nivel de los municipios, pero también obviamente a nivel de las instituciones, ¿no? Se necesita poner en práctica que se conozca qué es lo que se tiene que hacer, que hay alarmas comunitarias y obviamente sistemas de protección social comunitarios también. Eso es algo que nos falta hacer. Estas redes iniciales de protección social son muy importantes. Para poder acoger en primera instancia, digamos, estos casos, pero luego, digo yo, seguir un poco los lineamientos que ya están establecidos. Y ONU Mujeres, digamos, ¿cuáles son sus principales líneas de acción? Es decir, ¿a qué áreas se acerca con mayor prioridad? Porque el evento que acabas de relatar es un evento que nos muestra de manera grosera cómo los agentes de seguridad pública no están debidamente preparados para responder a un evento en la vía pública de violencia. Mencionabas también las cifras del 911, pero a mí me gustaría saber cuán rápida fue la atención de las autoridades luego de esa llamada del 911. Entonces, básicamente mi pregunta es, ¿va ONU Mujeres a dirigir sus esfuerzos hacia el aparato judicial o hacia los elementos de la fuerza pública o hacia las instituciones del Estado que deberían de alguna manera apretar sus mecanismos y actuar de manera más eficiente? ¿Dónde están concentrados los esfuerzos y el presupuesto que buenamente se cuenta en este momento? Bueno, en realidad nosotros trabajamos en varios niveles. El primer nivel es un nivel con las mujeres, con las organizaciones de mujeres. Trabajamos para hacer prevención, para hacer capacitación, formación, para que puedan estar informadas sobre qué pueden hacer, pero también obviamente con ellas y sus familias, especialmente con los hombres, en todo lo que tiene que ver con por ejemplo, cambios en actitudes, masculinidades. Sabemos evidentemente que allí está el nudo crítico. Trabajamos con las jóvenes, trabajamos con las adolescentes, en conjunto con otras instituciones de Naciones Unidas también, a nivel, digamos, de las familias, a nivel de las comunidades, en este tipo de acciones, ¿no? Para la prevención y para la atención inmediata, digamos.
También trabajamos con autoridades locales. Tenemos 2 proyectos ahora que están vigentes, pero ha habido algunos que se llaman Ciudades Seguras, no sé si lo han escuchado. Ciudades Seguras para mujeres y niñas tiene que ver con el tema de la violencia en los lugares públicos, en el transporte público, particularmente lo hemos hecho en Quito, en Guayaquil también, y que tiene que ver también con un cambio ciudadano, pero obviamente con las estructuras locales que son las más inmediatas, ¿no es cierto?, donde ocurren los temas de violencia en los sitios públicos. Trabajamos también a nivel de capacitación, formación y fortalecimiento a las instituciones de justicia, y también en el tema de la policía hemos hecho mucho esfuerzo en los temas de capacitación, formación a la policía y también dotar como de instrumentos, de estas guías, de estos protocolos. Eso lo hacemos en conjunto con el UNPA también. Para poder, digamos, dotar de estas capacidades para que puedan tener una respuesta rápida. Hemos acompañado en eso también. Y ahora estamos trabajando también en conjunto con PNUD en un proyecto que por suerte tiene un financiamiento importante que va a durar 2 años, que ojalá lo podamos seguir ejecutando en conjunto con el gobierno, que se llama una iniciativa Spotlight. Esa iniciativa busca también mejorar los sistemas de información y apoyar también a las casas de acogida, ¿no? Esta es una problemática, como señalas, extremadamente grande. Los recursos que hay ya no son suficientes en realidad, pero fundamentalmente, digamos, es una de nuestras líneas más importantes de acción en el Ecuador. 506 femicidios del 2014 hasta hoy. Somos los hombres latinoamericanos, y estas cifras que acabo de leer son de Ecuador, ¿no? Pero la pregunta la amplío a la cultura latinoamericana. ¿Somos en cuestión de formación los hombres latinoamericanos personas que tienen una vocación por la violencia? No sé si vocación por la violencia, pero sí somos la región del mundo que más tolerancia tiene hacia la violencia, que más aceptación tiene de la violencia. El mismo Latinobarómetro, nosotras, los estudios mismos que tenemos, lo señalan así. En el Ecuador, más o menos el 60% de la gente, de la población, acepta y le parece bien, por ejemplo, que el esposo ejerza violencia sobre la esposa cuando no cumple con ciertas obligaciones domésticas, por ejemplo. Entonces sí, está enraizada en nuestra cultura. Obviamente hay una cultura machista que hace que los hombres se sientan superiores, digamos, y se sientan con el poder de generar decisiones y obviamente de maltratar a sus cónyuges, pero también en general, ¿no es cierto?, en los sistemas educativos, por ejemplo, se mantienen estas distinciones, estos roles diferenciados que hacen que acumulativamente, ¿no es cierto?, se genere, se cultive y crezca esta cultura machista en este sistema, que luego da como resultado lo que hemos visto. Como en la mayor parte de temas, la esperanza está en los pelados, en los chicos. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a las mediciones a estas mediciones que acababas de mencionar, ¿no? de la aceptación hacia ciertos escenarios de violencia que tiene la población adulta ecuatoriana? ¿Se ha medido en los chicos en formación? ¿Se sabe si hay alguna disminución en las nuevas generaciones de esa vocación que decíamos hacia la violencia? Sería muy interesante, no he conocido estudios al respecto. Lo que sí hemos hecho en conjunto con UNICEF también es apoyar en algunas ocasiones al Ministerio de Educación para poder generar contenidos que puedan apoyar en el sistema educativo, contenidos en términos de cultura de paz, en términos de igualdad. Lo que se ve, ¿no es cierto?, y eso es muy esperanzador, es que niños y niñas, adolescentes, chicos y chicas están teniendo mayor conciencia sobre los roles, ¿no es cierto?, diferenciados. Ya no existe tanto esa diferencia de roles, eso es muy, muy esperanzador, pero también están reconociendo este tema de las nuevas masculinidades, de la actitud distinta de los varones frente a un montón de aspectos de la vida, hacia las mujeres mismas, hacia los temas de cuidado, hacia los temas de respeto también, hacia los temas de las nuevas violencias, ¿no? Las violencias que existen en las redes, las violencias del acoso, por ejemplo. Creemos que existe mayor conciencia, mayor conocimiento, pero también existen estas nuevas formas de violencia que hay que cuidarse mucho, ¿no? Entonces sí hay cambios que hay que estar atentas y atentos a que están ocurriendo y ahí directamente incidir.
Bien, Alison, compartimos esa percepción. Ojalá a alguien se le ocurra trasladarla a números, porque sería tremendamente esperanzador y nos daría una dirección sobre cómo caminar en educación para que los chicos, pues, independientemente de crecer en entornos violentos, que es lo que al final como sociedad les hemos entregado, puedan diferenciar el comportamiento de su entorno del comportamiento que deberían mantener ellos durante su formación. Muchísimas gracias, Alison, por aclararnos estos puntos en esta mañana. Mucho gusto de haber estado en esta entrevista. Muy buenos días. Gracias, Alison Vázquez, oficial de ONU Mujeres. Hablábamos sobre las cifras alarmantes de femicidios y violencia contra la mujer en el Ecuador. Nos vamos a una pausa, nos vamos con Marisabel, nos vamos con Marisa y nos vamos ya rapidito. Ya voy. Así nos despedimos. Recuerda suscribirse a nuestro canal en YouTube dando clic en la campanita, también dar me gusta, compartirlo. Estamos en Facebook e Instagram como Canal Armonía TV. Y en Twitter como la clave noticias. Sí, señor. No se pierdan hoy toda la programación que tenemos para ustedes en Armonía TV. Tenemos Entre Líneas con Carito y Fabi a las 11:30 de la mañana. También a las 2:30 de la tarde, Empatados, con toda la información deportiva con Joaquín y la Zambita Alvarado.